Hola amigas y amigos, en este vídeo vamos a explicaros cómo funciona Microsoft Forms, que es el software de Microsoft para hacer formularios online, que es una herramienta pues realmente práctica para recopilar información de vuestro entorno o para hacer cuestionarios y evaluaciones, algo pues que nos va a ir bien tanto en el entorno de la formación como en el entorno pues de empresarial o de negocio. En este caso la interface de Microsoft es esta que veis aquí. Aquí tenemos pues todos los formularios que hemos ido haciendo. Tenemos dividido, pues bueno, aquí primero nos aparecen los formularios más recientes. Aquí están pues todos los formularios que hemos ido haciendo guardados. Y luego pues aquí tendríamos estas dos categorías adicionales que nos indicarían qué formularios han sido rellenados por los usuarios y cuáles serían nuestros formularios favoritos. Para hacer un formulario, pues sencillamente venimos aquí arriba y tenemos estas tres opciones. En este caso, para hacer un formulario utilizaremos el primer botón. Si lo que queremos hacer es un cuestionario de evaluación, utilizaremos este de aquí. Y si lo que queremos hacer es una importación desde Word, por ejemplo, utilizaremos este botón. Que sepáis que podemos escribir el cuestionario en Word de una manera con un esquema específico y podemos importar el archivo y nos hará una lectura de las preguntas. Posiblemente no esté perfecta la primera, pero ya nos va a ahorrar bastante tiempo el tener que escribirlo todo. En este caso vamos a hacer un formulario que se empezaría por aquí y automáticamente nos aparece pues esta pantalla de aquí, esta interfaz, que es bastante sencilla de utilizar. ¿Por qué? Pues porque no tiene tampoco muchos botones, cosa que nos ayuda pues a navegar con facilidad. En este caso estamos en la sección de preguntas y aquí al agregar nuevo nos aparecen todos los tipos de preguntas que podemos hacer. Tenemos 4 de salida y además cuando abrimos aquí nos aparecen 4 más. Bueno, nos aparecen 3 preguntas, 3 tipos de pregunta y esto de aquí que sería una sección. Las secciones nos permiten dividir en formularios en secciones o en trozos para que sea más fácil la navegación. ¿Y qué tipos de pregunta tenemos? Pues bueno, tenemos las de opciones. En este caso, pues aquí ponemos la pregunta, selecciona una opción o selecciona una opción que más se parezca a tu situación, por ejemplo, ¿no? Tu situación profesional. Bueno, aquí ponemos la pregunta y aquí vamos añadiendo las opciones. Fijaros que aquí, veis, tenemos este botoncito que nos permite agregar fotos o vídeos. Y para agregar más opciones, simplemente pues vamos aquí agregando opciones y tenemos pues bueno lo que es ¿no? Aquí podemos poner en paro, trabajando más de 5 años, etcétera. Vamos a ir poniendo las opciones que queramos. Desde aquí podemos mover también las opciones, ordenarlas de la forma que más nos guste. Aparte, como decía, tenemos el multimedia. Desde aquí también podemos, gracias a esta papelera de aquí, borrar las opciones que nos hayamos equivocado. Y con este botón lo que hacemos es agregar pues una opción de otras en la que permitimos al usuario seleccionar esta opción y escribir aquí lo que él crea si ninguna de las opciones encaja con su situación en este caso. Después tenemos aquí abajo estas dos opciones. La primera permitiría al usuario escoger más de una opción de las que tenemos aquí y desde aquí podemos incluso customizar este límite, si no tenemos límite, o que como máximo, por ejemplo, ponga 2 respuestas o que como mínimo tiene que escribir, en este caso igual a, tiene que escribir obligatoriamente 2 respuestas, así que ya veis que es bastante adaptable a cualquier situación. Nos aparecerán todas las preguntas, esto de aquí, que es para hacer obligatorio o no una pregunta. En este caso, pues si haces así, esta pregunta de este formulario va a ser obligatoria para rellenar por parte del usuario. Y por último tenemos esta opción de aquí. En este caso, al haber seleccionado una pregunta de opciones, nos permite pues ordenar las opciones aleatoriamente, eso por un lado, poner un subtítulo, que esto aquí nos permitiría poner el subtítulo, o bien agregar una ramificación, es decir,
Agregar una ramificación significa que después de esta pregunta, si os fijáis, aquí me aparece ir a siguiente. En este caso, como no tengo ninguna pregunta más, pues me permite ir al fin del formulario. Esto significa que si queremos que al responder esta pregunta en función de vaya a un sitio determinado, pues utilizaremos esta ramificación. Si escogemos, por ejemplo, la opción de varias respuestas, lo quitamos y podemos, si os fijáis, hemos quitado lo de varias respuestas y nos aparece la opción de menú desplegable. Si solo tiene que escoger una opción el usuario, en lugar de ponerle estos puntitos, le podemos poner esto de aquí, que sería un menú desplegable. Al verlo, podemos ir aquí a la vista previa y si os fijáis, pues tendría esta opción. En este caso, la de otras no tiene sentido porque no podemos escribir nada. Tiene sentido por la etiqueta, pero no porque podamos escribir. Esto es una forma sencilla para que no nos ocupe tanto espacio. En este caso, pues volvemos atrás y como veis, pues bueno, bastante lo puedes adaptar a lo que tú quieras. Y aquí pues también tenemos la ramificación. En este caso, al escoger un desplegable, fijaros que nos permite ir a una sección diferente del formulario en función de qué respuesta cogemos. En este caso, como no eran varias respuestas, nos da esta opción. La ramificación nos va a ir muy bien pues para hacer perfiles de usuarios. Seguimos con los tipos de pregunta. La siguiente sería esta de aquí, que es la que nos permite escribir, bueno, le permite al usuario escribir un texto. En este caso nos aparece la pregunta, nos aparece también un subtítulo en el que podemos dar un poquito más de información sobre la pregunta. Si no queremos el subtítulo, desde estos tres puntitos de aquí, simplemente pues lo quitamos, para volverlo a poner. Lo pondríamos aquí. Por aquí tenemos también la posibilidad de agregar una ramificación cuando acabe esta respuesta y restricciones. En este caso las restricciones únicamente nos sirven cuando en este campo hay que escribir números. Podemos escoger una de estas opciones de aquí, es decir, que el número sea mayor que alguna cifra, mayor o igual, menor que, igual, o que no sea igual, o que esté entre dos números. En este caso, pues bueno, la restricción simplemente numérica. Si no queremos que escriba números sino texto, le quitamos la restricción y ya está. Y como cosa adicional tenemos aquí que el texto podemos hacerlo corto o largo. Por defecto nos ha mostrado la opción de texto corto, pero si queremos que el usuario escriba pues un texto lo suficientemente largo como para explicar alguna cosa pues, que necesite detalle, pues podemos escoger esta opción de aquí de respuesta larga. ¿Qué más tenemos por aquí? El de calificación es este de aquí. Pues muy sencillo, en este caso la pregunta nos la van a aparecer por aquí y el usuario va a tener que seleccionar aquí qué nivel de calificación nos da pues para esta pregunta. Esto podría ser una reseña, por ejemplo, para un usuario, para un cliente que ha comprado un producto. Le podemos preguntar qué le ha parecido pues, cualquier aspecto del producto con estas estrellitas. En este caso tenemos aquí la opción de agregar más niveles hasta 10, si queremos que tenga pues, más precisión, y también podemos incluso cambiar la iconografía. En este caso nos aparece estrellas. Podemos poner pues, números, corazones, cintas y etcétera, y es posible que Microsoft pues vaya agregando por aquí formas para que cada uno pues, se customice estos iconos a su gusto. En este caso ya nos aparece como obligatoria, y en cuanto a las opciones que tenemos aquí, tenemos la de subtítulo, agregar ramificación, que ya la habíamos visto, y en este caso tenemos también el de etiqueta, en el que podemos añadir una etiqueta explicativa a la puntuación más baja y a la puntuación más alta, algo que nos va a ir bien para que el usuario pues entienda perfectamente qué es lo que tiene que poner. Seguimos con más tipos de pregunta. En este caso vamos al de fecha. Aquí no hay mucha complicación. Aquí pondremos la pregunta y al usuario le aparecerá aquí pues el recuadrito este para seleccionar una fecha. Si os fijáis, vamos a ver esto en vista previa. Simplemente le aparecerá aquí esto para escoger una fecha, y de esta manera pues es sencillo que evitaremos errores de introducción de información por parte de los usuarios que están utilizando el formulario.
En cuanto a las opciones que tenemos aquí, tenemos el subtítulo y la ramificación, no tenemos nada más. En este caso, esta opción es bastante sencilla. Seguimos, en este caso hemos visto estas 4 opciones, pero si os fijáis, aquí podemos abrir este desplegable y tenemos 3 opciones más, aparte del tema de las secciones. Tenemos el tema de clasificación. En este caso, lo que va a hacer el usuario es ordenar respuestas de alguna manera. Si os fijáis, aquí el usuario puede mover las opciones estas de arriba abajo. Esto nos va a permitir pues, saber el gusto de un usuario, por ejemplo, respecto a 3 categorías de análisis de un producto, etcétera. Esto va bien para que el usuario, cerrando nosotros unas opciones en concreto, las ordene de una forma u otra. Tenemos también la opción de, bueno, aquí ir agregando opciones. Las podemos nosotros también mover desde aquí como cualquier otra pregunta, y podemos pues hacer que las ordene aleatoriamente con esta opción de aquí. En este caso, pues bueno, tenemos la opción esta de hacerlo aleatorio para pues, desordenarlas y que el usuario pues, las ordene correctamente. Y aparte también podemos agregar ramificación como en todas las respuestas anteriores. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos esto de aquí, que es, bueno, es una opción súper interesante cuando tenemos pues muchas opciones. En este caso tenemos las opciones por aquí y una serie de datos o categorías por aquí, de forma que el usuario en una sola pregunta nos va a dar mucha información respecto a esta categoría. Por ejemplo, aquí podemos poner bueno, malo, regular, o una calificación, por ejemplo, de hasta 5 opciones. Aquí podemos incluso añadir una sexta, etcétera. Os aconsejo que sea algo que se pueda leer, y por aquí también podemos ir agregando instrucciones, con lo cual esto es como bastante detallado y nos permite, pues por ejemplo, calificar varias cosas en una sola pregunta. Aquí pondríamos, por ejemplo, de muy bueno a muy malo, y pues varias categorías de producto o lo que quisiéramos. En este caso tenemos la pregunta, el subtítulo, que lo podemos quitar, y también podemos agregar la ramificación, y como siempre, pues esto no lo he ido diciendo, pero podemos hacer o no obligatoria la pregunta, aparte de poder insertar pues, por aquí elementos multimedia, fotos, etcétera. No lo he dicho antes, pero desde aquí arriba podríamos copiar esta pregunta para hacer otra igual, o para modificar una copia de cara a hacer una pregunta diferente pero con la misma estructura, o eliminar la pregunta también desde aquí. Y seguimos con los tipos de pregunta. En este caso nos falta esta de aquí, que es pues directamente una escala de calificación, ¿no? Con qué probabilidad, por ejemplo, esta ya nos sale una pregunta aquí tipo con qué probabilidades hay de que nos recomienda un amigo o compañero. Pues ya tenemos la escala de 0 al 10 con el texto aquí abajo de nada probable o muy probable, la opción de hacerla obligatoria, y también la opción de agregar subtítulo o hacer una ramificación. Así que ya veis que esto nos permite hacer un montón de tipos de pregunta, y también se adaptan bastante fácilmente a lo que necesitas, porque las instrucciones son como bastante sencillas. Por último, decía, tenemos el tema de las secciones. Esto, a la hora de ir respondiendo por parte del usuario, nos va a dividir el formulario en secciones. Esto nos puede ir bien porque es muy posible que dentro de un formulario haya pues diferentes preguntas que las podamos clasificar en una sola categoría, ¿no? Pues pueden ser datos económicos de una persona, datos personales, etcétera. Esto lo haremos a través de las secciones para facilitar la navegación del usuario a través del formulario. Como decíamos al principio, con Microsoft Forms podemos hacer tanto formularios como cuestionarios. El tipo de preguntas en los cuestionarios de evaluación es ligeramente diferente, pero no mucho. En este caso, por ejemplo, tenemos esta primera opción de opciones, ¿no? De pregunta con opciones, que es esta de aquí, en la que vemos ya a simple vista una diferencia, y es que tenemos aquí la puntuación, ¿eh? En este caso podemos asignar aquí cuánto puntúa cada pregunta y después incluso evaluarla. Y también tenemos esta opción de aquí, que es para incluir ecuaciones. En este caso tenemos texto,
pero si damos a la opción de matemáticas y agregamos una pregunta más, bueno, una opción más, si os fijáis nos aparece el teclado para escribir ecuaciones, algo que nos puede ir bien pues para exámenes de matemáticas o cuestionarios de matemáticas. Y como otra opción tenemos, si os fijáis, tenemos también un pequeño comentario aquí que nos va siguiendo. Pues bueno, simplemente a los usuarios que elijan esta opción de aquí les aparecerá este mensaje que escribamos aquí. Simplemente pues es bueno saberlo porque tenemos esta opción. El resto de opciones pues son muy parecidas. La de texto pues tenemos lo mismo, ¿no? El subtítulo, las restricciones, la posibilidad de agregar una ramificación, y aparte de la puntuación también tenemos la opción de que el usuario pues escriba aquí en formato con el teclado de ecuaciones. Seguimos con más tipos de respuesta. La de calificación no tiene prácticamente ninguna diferencia salvo esta puntuación de aquí que nos va acompañando en todas las posibles preguntas, igual que la de fecha. Si os fijáis también la puntuación, el resto es todo igual, y las de clasificación exactamente igual, no tienen ninguna diferencia, solo aparece la puntuación. Y lo mismo para estas de aquí, Likert, que son pues, bueno, estas opciones que nos permiten seleccionar varias opciones para cada una de estas instrucciones o categorías que tenemos aquí. Y por último, pues la de evaluación, bueno, esta de hacer una puntuación, también la única diferencia que tiene es que tenemos esta puntuación de aquí para asignar puntos a cada una de las preguntas. Bueno, una vez tenemos hecho el formulario, lo que vamos a querer, el formulario o el cuestionario, va a ser recopilar respuestas. Es lo siguiente que queremos hacer. Pues esto es bastante sencillo. Tenemos aquí un botón además con un color diferente que nos llama la atención, que es el que nos permite recopilar respuestas, y tenemos además varias opciones para hacerlo. En este caso le clicamos y tenemos en primera opción un link. Simplemente copiamos este vínculo. Incluso podemos acortarlo a la hora de copiarlo para que quede más corto. Lo copiamos y al ponernos en cualquier otra página, vamos a abrir una nueva. En este caso pues desde aquí pues simplemente pegamos y al hacer intro nos aparece el cuestionario para completar. En este caso pues enviando el link, podemos enviarlo por email, por WhatsApp o insertarlo en un documento. Cualquiera que tenga acceso al link va a poder responder. Después tenemos la opción de, desde aquí mismo, enviarlo por correo electrónico. Simplemente aquí vamos poniendo las direcciones separadas por punto y coma, pyme.com, punto y coma, y así iríamos haciendo pues todos los usuarios a los que queramos enviar un email, que nos aparecerá con este estilo de aquí, ya nos aparece con el color del formulario, etcétera, y le aparecerá aquí este botoncito para que vaya directamente a la encuesta. El texto este lo podemos cambiar. Aquí aparece el título del formulario y aquí podemos pues, poner un pequeño texto para que todos aquellos que lo reciban pues simplemente pues, vean un mail. La verdad que es con un diseño bastante amigable y bastante bonito. En este caso simplemente le pinchamos aquí en enviar y ya se enviaría pues por correo a todos los usuarios que hemos puesto aquí arriba. Luego tenemos la opción de hacer este QR, que lo podemos descargar para pues ponerlo en el pie de correo electrónico o donde queramos, o en nuestra página web o en un cartel. Simplemente escaneando el código QR irán directamente pues al link de la encuesta o del formulario. Luego tenemos esta opción que es, con esto tenemos el código de inserción que nos permitiría insertar esto en una página web. Simplemente ponemos este código y nos aparecería pues, el formulario insertado. Por último tenemos las opciones de compartirlo en Facebook o en Twitter, algo que también puede ser bastante chulo si queremos llegar pues, a mucha gente. En este caso, pues bueno, ya veis, tiene muchas opciones. El link, el envío por email, el código QR, el código de inserción y redes sociales Facebook y Twitter. Así que muchas maneras de recopilar información y bastante fácil el poder hacerlo. Aquí simplemente pincháis en compartir y listo.
En cuanto a las opciones para diseñar los formularios o cuestionarios, bueno, no es que haya muchas, imagino que irán ampliando, pero tenemos pues la facilidad de poder adaptarlo a prácticamente pues cualquier estilo, sin muchas opciones, insisto. Las opciones de estilo están aquí arriba, es este botón de aquí. Tenemos para empezar pues estos diseños preconstruidos que nos permiten pues que aparezca por aquí un título. En este caso tenemos esta opción de aquí, pero podríamos hacer esta opción de aquí pues con un encabezado pues un poquito más amable, y en este sentido pues hay varias opciones de encabezados, incluso pues de fondos, etcétera. Aquí tenemos incluso esta opción de aquí, que el fondo pues se va moviendo, podemos incluso pararlo o dejarlo en movimiento con este botoncito que tenemos aquí arriba, y como veis pues hay varias opciones predefinidas. También podemos insertar fondos con fotos, etcétera. En este caso vamos a dejar la opción que venía por defecto, y por aquí abajo tenemos todas estas opciones de aquí. En este caso pues tenemos lápices de colores, tenemos todo lo que sea pues en función del estilo que queramos darle. Incluso podemos poner simplemente un color, o este de aquí por ejemplo, que es el que teníamos, y con este botoncito de aquí podemos venir aquí y poner o bien una imagen o bien cambiar el código de color al color que nosotros queramos. Simplemente pues, si tenéis un color específico, buscáis el código X y lo ponéis aquí y os aparecerá el color. En este caso vamos a dejar el naranja que tenía, que es pues en este caso el que queremos mantener. Pero bueno, que sepáis que podéis poner otro color, utilizar las plantillas que vienen por defecto, o bien cargar la imagen que vosotros queráis desde aquí. Y luego tenemos una opción bastante interesante, que es la de poner música de fondo. En este caso pues pinchamos en esa opción y tenemos todas estas opciones para que el usuario, mientras va completando el formulario, tenga esta música que es como bastante agradable. En este caso tenemos pues hasta 5 opciones, y como veis pues una opción que ha incorporado Microsoft pues bastante interesante. Y ahora vamos a hablar seguramente de la parte más interesante de los formularios online de Microsoft, y son las respuestas. Cómo las podemos visualizar como administradores del formulario y cómo las podemos gestionar. En este caso las respuestas están aquí arriba. Si os fijáis tenemos aquí pues, el número de respuestas. Aquí hemos hecho 2 ficticias, y para empezar pues bueno, nos aparece por aquí un pequeño informe pregunta a pregunta con lo que va contestando la gente. En este caso hay solo 2 respuestas, con lo cual hay pocos datos, pero imaginaros pues si vais recibiendo encuestas tendréis aquí ya de momento pues un pequeño análisis, un dashboard rápido para entender qué es lo que está diciendo la gente. Y luego tenemos varias opciones más. Una de ellas es esta de aquí, que es que podemos navegar por las respuestas una a una a través de esta opción. En este caso tenemos aquí el encuestado número 1, que ha tardado pues 1 minuto 54 y ha ido contestando toda esta información de aquí a nuestro formulario, y podríamos ir ya pues navegando a los siguientes usuarios. En este caso, como solo hay 2, pues nos aparece también las respuestas del segundo usuario, pero si hubiera más, pues podríamos ir navegando a través de ellos. Además, aquí tenemos la opción de eliminar esta respuesta si está duplicada o hay algún error, o incluso imprimirla. Y luego tenemos la opción, que esta sí que nos gusta mucho, de llevar esto a Excel. ¿Por qué nos gusta mucho? Porque Excel realmente pues, nos permite jugar muchísimo con el análisis y hacer un dashboard a medida. En este caso, pues simplemente al abrir el archivo tenemos aquí en formato de tabla pues las respuestas, habilitamos la edición, y desde aquí pues esto podemos, si os fijáis, tenemos aquí, esto es en formato tablas, y podemos aquí hacer pues análisis, podemos insertar una hoja nueva y hacer un dashboard, o simplemente enviar esto a un tercero para que lo tenga, o simplemente para compartir la información. Que sepáis que esta opción de exportar a Excel es súper interesante. Y luego tenemos esta opción de aquí, que nos permite, por un lado, eliminar todas las respuestas,
imprimir este resumen o compartir este resumen mediante un vínculo con otro compañero, por ejemplo. Así que veis que las opciones de respuesta pues son realmente el punto fuerte y nos permiten entrar pues en un nivel de detalle. Pues podemos ir respuesta a respuesta viendo que han contestado, o bien verlo de forma agregada a través de los resúmenes, o como decía, exportarlo a Excel y jugar con las cifras. En cuanto al cuestionario, la forma en que vemos las respuestas es ligeramente diferente, puesto que lo que queremos hacer es una puntuación. Pues en este caso hemos hecho este ejemplo antes, donde hemos ido añadiendo respuestas sin ningún tipo de sentido, pero bueno, aquí hemos contestado algunas, que como veis hemos contestado al principio una, vamos a contestar alguna más para, aquí vamos a poner, vamos a ver, recopilar respuestas, copiamos el vínculo, lo pegamos aquí en una nueva hoja y ya podemos contestar. En este caso pues vamos a contestar, aunque sea sin sentido. La fecha vamos a poner hoy, las opciones vamos a poner así, y aquí vamos a poner este y aquí un 10 y enviar. Aquí ya tenemos una respuesta. Vamos a enviar otra, en este caso, para tener un par de respuestas completas. En este caso, la fecha vamos a poner aquí, este lo ponemos aquí y este al principio, esto, y aquí ponemos un 10 y enviar. Bien, ya tenemos dos respuestas y en este caso, al venir aquí, si os fijáis, se nos han añadido dos más. ¿Qué opciones tenemos aquí? Pues bueno, tenemos la opción de revisar respuestas, que nos permitiría pues ir a través de los contactos, en este caso, que por persona, como han contestado. Si os fijáis, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, tenemos hasta 9, si no recuerdo mal, exacto, 9. Podemos ir por persona para ver lo que han contestado, o podemos ir por pregunta para ver qué ha contestado la gente. En este caso, pues iríamos por la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4, etcétera. Así podemos ir navegando por las diferentes preguntas para ver la gente que ha contestado. En este caso, aquí tenemos 4 respuestas, que son estas de aquí. Podemos también consultar las respuestas de aquí, etcétera. Y podemos también desde aquí mismo pues agregarnos un comentario interno para nosotros desde cualquier pregunta sobre lo que han contestado los usuarios. Y aquí podemos incluso puntuar. En este caso, la pregunta 1, en este caso, pues puesto que lo ha hecho mal, vamos a ponerle un 0. Y así es incorrecto. Y así sucesivamente. La pregunta tampoco la ha contestado. Esta tampoco la ha contestado. Esta tampoco, le vamos a poner un 0. Aquí también un 0. Y aquí también un 0, porque estas preguntas este usuario no las ha contestado. Con lo cual le ponemos un 0. Y podríamos ir así sucesivamente para el siguiente. Y así vamos a ir. En este caso, esta pregunta está bien. Esta no la ha contestado, con lo cual un 0. Un 0 y así sucesivamente. Podríamos ir puntuando a todos los usuarios que han ido contestando nuestra encuesta. En este caso, pues ya vemos que ha sacado un 11, este de aquí ha sacado un 0, este de aquí ha sacado un 11. Podemos añadir comentarios a este examen y bueno, podríamos aquí también hacer la puntuación en general de cómo ha ido en general lo que serían todos los cuestionarios que han hecho los usuarios. Aquí ya veis que es otra opción muy buena, que es esta de revisar respuesta. Luego podemos publicar las puntuaciones. En este caso, si os fijáis aquí, todavía no hemos calificado nada, solo hemos calificado a los dos primeros y podíamos pues publicar esto. Podríamos hacer así, le damos aquí al botón de publicar y podríamos hacer públicas estas respuestas de los cuestionarios. Luego tenemos, como no, la opción de, bueno, primero eliminar todas las respuestas, imprimir el resumen o compartir con un vínculo este resumen que tenemos aquí con las respuestas en formato gráfico, o podemos, como hemos hecho antes, exportar las respuestas a Excel y desde aquí pues manipularlas, algo que nos va a ir muy bien si queremos algo muy específico y detallado.
Tenemos aquí pues todas las respuestas que han ido contestando. En este caso teníamos unas puestas y otras no, pero bueno, en cualquier caso, si lo tenéis todo relleno, desde aquí podéis hacer los cálculos que queráis. Así que ya veis que Microsoft Forms nos da un montón de opciones para hacer calificaciones, cuestionarios y formularios de forma bastante sencilla. Y por último vamos a enseñaros dos cositas más que son bastante interesantes. La primera es que podemos presentar los resultados con esta opción de aquí arriba, esta de presentar, en la que pues vamos pasando respuesta a respuesta con todo lo que han contestado los usuarios. En este caso, las opciones de texto nos aparecen pues las más recientes, en este caso son fechas, y las opciones de puntuación, etcétera, pues lo que hace es un resumen agregado de todo. En este caso, además, podemos compartir esto ya sea a través de este link o a través del código QR. Y por último tenemos aquí las opciones de configuración, ¿vale? Que son bastantes. Primero podemos, esta opción de aquí nos permite duplicar el formulario. Es decir, si yo con lo que quiero copio este link y lo que quiero es darle este formulario a un tercero, pero que él sea el administrador, pues lo haremos con esta opción de aquí. En el formulario que él abra, una vez lo duplique, será él el administrador y no tendrá las respuestas que tenga yo aquí. Esto es súper importante porque esto nos permite pues, compartir archivos sin compartir las respuestas. En este caso, pues con este vínculo de duplicado. Simplemente el usuario que lo recibe, nada más a pinchar en este link, le aparecerá una opción para duplicar. Lo tiene que duplicar y ya le aparecerá en su zona de Microsoft Forms para editar, etcétera, y utilizarlo. Luego, ¿qué más opciones tenemos? Tenemos la opción de imprimir el formulario, obviamente, enviar comentarios a Microsoft y los términos de uso, pero sobre todo esto de configuración. Aquí podemos pues, customizar todo lo que son las respuestas. En este caso, pues obviamente la primera opción es aceptar respuestas para que los usuarios pues, puedan contestar. Luego podemos poner una fecha de inicio, es decir, obligar a los usuarios a que empiecen a partir de una fecha concreta. También podemos poner una fecha de finalización e incluso podemos poner un tiempo máximo de respuesta, especialmente en los cuestionarios nos puede ser útil. Por último, podemos aquí ordenar las preguntas aleatoriamente. En lugar de todas las preguntas, podemos hacerlo con todas o bloquear algunas para que sean en un orden en concreto. Es decir, con esto todas las preguntas serían aleatorias y con esto serían todas menos el rango que pongamos aquí. Y aquí en este caso no tenemos la barra de progreso activada, pero seguramente pues, la podremos hacer en los formularios. Vamos a ver. Nos vamos a un formulario en lugar de un cuestionario y nos vamos a configuración. Y veis aquí la barra de progreso la podemos mostrar. Luego podemos pinchar aquí si queremos recibir como administradores una notificación cada vez que alguien haga una respuesta. Y esta opción de aquí nos permite evitar que el usuario responda dos veces. Cuando un usuario finaliza el cuestionario, lo que le aparece es una opción de enviar otra respuesta, pues en este caso lo que hacemos con esta opción de aquí es ocultarla. Y por último podemos personalizar el mensaje de agradecimiento cuando contesta el cuestionario. Y también esta opción de aquí en la que podemos hacer que los encuestados guarden sus respuestas en Microsoft Forms o no. Si no le damos la opción, pues no aparecerá, no podrán guardarlas, e incluso podemos con esta última de aquí permitir pues, que el usuario edite sus propias respuestas una vez las ha realizado. Así que ya veis que tenemos realmente de todo, pero de forma bastante sencilla, no es que sea una cosa complicada de gestionar. Y por último, también nos lo habíamos dicho, tenemos aquí la vista previa en la que vemos cómo queda el cuestionario tanto en su versión PC como en su versión móvil. Así que ya veis,
Microsoft Forms ha venido para quedarse y nos va a ir muy bien para recopilar información de nuestro entorno y hacer cuestionarios y evaluaciones de forma súper sencilla e intuitiva. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo.